Un cordial saludo para todos, bienvenidos a este su programa Vigías Uniendo Territorios. Hoy en la versión número 59 y con unos invitados muy especiales. Vamos a estar en compañía de Darío Nova, quien es uno de los guías de la ciudad de Armero, con un tema que es bastante importante y al mismo tiempo bastante conmovedor. Todos sabemos y en Colombia pues, alguna vez hemos tenido noticia de lo que sucedió allí, pero también nos vamos a ver una experiencia de resiliencia y de trabajo comunitario muy bonita en torno a esta hermosa ciudad. Darío, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Un abrazo caluroso desde Antioquia y desde toda la red de guías de Confía de América Latina y el Caribe que hoy también nos acompañan. ¿Cómo te encuentras? Y cuéntanos de qué se trata la experiencia de Guías Armero. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos, para Héctor, John Jairo, todos los otros amigos. Un cordial saludo al Fenida Tinoco, nuestro paisano tan activo siempre en estas labores patrimoniales y todo lo que tiene que ver con Armero, los demás paisanos armeritas que se encuentran conectados, que se van a conectar desde luego. Entonces, pues un gusto estar acá, poderles contar de esta labor que realizamos desde el territorio de Armero, allí desde el centro de visitantes de Armero, básicamente es nuestra sede y de allí pues irradiamos las labores que podemos hacer como vigías del patrimonio cultural de Armero. Vale, muy bien, Darío. Entonces, arranca. Estamos en tus manos. La idea es que tenemos 30 minutos para tu presentación y después 15 minutos de preguntas y comentarios. Bueno, a ver, les cuento, viví en Armero toda la niñez, la juventud, desde muy pequeño, no nací allí, pues pero nuestra familia vivió en Armero siempre desde que tenemos memoria o tengo memoria y mi hermano José, no sé, se conectará ahora, que es con quien laboramos en el centro de visitantes. Y así que conocimos este pueblo, fue donde fuimos a la escuela, al colegio, luego seguía siendo la casa materna hasta último momento y tenemos todos esos recuerdos, todas esas memorias y sentimientos, pues, de lo que fue la ciudad, de lo que pasó y de lo que es hoy en día, ¿no? Es un lugar muy particular, considero, y todos consideramos a nivel mundial porque es una catástrofe muy contemporánea, muy moderna, pues que recordamos todavía la humanidad, una generación que todavía estamos aquí presentes en el planeta, porque normalmente pues uno habla de ruinas y de lugares históricos y todo esto, pero son cosas que sucedieron hace décadas y, bueno, décadas, pero centenares de años, incluso milenios, y siguen siendo muy visitados, ¿no? Como Pompeya y Herculano y, bueno, estos lugares con una connotación similar, pero Armero es una historia contemporánea, muy moderna, de la cual existimos todavía esos testigos, esas personas que vivimos allí, que conocimos la vida de este pueblo. Así que tenemos la memoria viva, todavía la conservamos y, y eso es lo particular, ¿no? Y existen fotografías, evidencias, muchas memorias escritas también, la gente las quiere compartir y hasta testimonios pues de televisión y en fin, es algo muy, muy, muy moderno, muy de nuestro tiempo. Ahí está la particularidad. Y personalmente, pues yo soy artista plástico, me impresiona y me llama mucho la atención, digamos, me impacta personalmente esa forma como surrealista que es haber sido testigo de Armero, haber vivido en este lugar y seguir viéndolo, ¿no? Y todavía recorrerlo. Entonces hoy en día, pues como estamos viendo en esta imagen, exactamente, si la tenemos un ratico ahí, yo les cuento, por ejemplo, el ejercicio que hicimos con los amigos John Jairo y demás, Erika y todos los que estuvimos, Juan Pablo, en este recorrido que acabamos de hacer el domingo pasado, el lunes, el lunes pasado, es eso, vea, ahí se ve una calle y unos árboles, pero en realidad lo que había
es lo que estamos viendo en esas fotografías, o sea, los edificios, lo que era la vida de este pueblo, ¿no? Y para uno tener todavía en la mente, en los recuerdos, esas imágenes, todas esas vivencias, incluso recordar quiénes eran los que vivían en esos lugares, cómo era la casa. Bueno, es algo muy, muy surrealista, ¿no? Como muy extraño, realmente, porque pues cualquier persona viaja de su pueblo, de su ciudad, se va para cualquier parte del mundo y regresa con el tiempo. Normalmente la gente ya cuando llega a cierta edad quiere volver a esos lugares de sus entrañas donde vivió la infancia, la juventud, y eso como que le renueva la vida, esos recuerdos y ver esos lugares. Pero en el caso de Armero es algo absolutamente imposible realmente pues ahí es donde está la diferencia con cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Ahí está ese sitio, ese espacio, pero no absolutamente diferente. La naturaleza se lo ha tomado como es su naturaleza. Ella es tan fuerte, pues es la madre de todo finalmente y retoma sus espacios. Estamos en esa lucha también allí en Armero, como vigías y como armeritas, donde está pues nuestro amigo Alfeníbal que nos acompaña también en esa lucha de tratar de mantener, además de la memoria intangible, pues de esta patrimonio inmaterial, pues que es nuestra memoria. Si quieres puedes cambiar imágenes, podemos mirar otras. Héctor, gracias. Y esa parte de lo intangible, ¿sí? De la memoria inmaterial y a la vez esa memoria material, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, estas ruinas que se están deteriorando a pasos agigantados y lo podemos testimoniar. Lamentablemente los árboles hoy en día son las que están deteriorándolas por descuido que hemos tenido realmente, pues en Armero hubo una diáspora después de la tragedia. El Estado esparció a los sobrevivientes por todo el país e incluso el mundo, así que ha sido difícil pues para la gente permanecer, estar pendiente de su lugar. La gente está, bueno, tuvo que rehacer toda una vida, todo, porque pues salieron la mayoría pues hasta desnudos, incluso sin nada en la mano, ni siquiera un vestido, por ejemplo. Entonces, ha sido todo un comenzar y eso los que no quedaron heridos, desde luego, y tuvieron que estar un tiempo recluidos en un hospital recuperándose. Y lo que el Estado hizo después, ya tiempitos que ya podría de pronto haber reunido a la gente y tratar de reconstruir un tejido social en un solo lugar, ¿no? Haciendo un nuevo asentamiento. Lo que se hizo fue barrios en unas 20 ciudades y pueblos. Entonces la gente quedó dispersa, las mismas familias quedaron divididas de esta manera y, y ha sido difícil entonces estar pendiente de estos lugares, de nuestros ancestros, pues, y nuestros mismos, y así que la naturaleza la fue retomando. Inicialmente también fueron saqueadores, realmente hubo saqueos por ese mismo descuido, se empezaron a llevar los elementos que quedaban, techos, ventanas, puertas, hasta los ladrillos, en muchos casos, los pisos, los azulejos, en fin. Pero ya luego es la naturaleza y pues no ha habido un plan especial de manejo y protección. Tal vez nosotros mismos no hemos sido buenos gestores y porque normalmente nos gusta echarle la culpa a otros, pero de pronto sí, sí, pues en fin, lo cierto es que no hay un plan especial de manejo y protección. Tenemos una ley que se llama la Ley 1632 de Honores Armero del año 2013, que manda al Ministerio de Cultura a preservar esas ruinas como el testimonio de lo que fue una ciudad y todo esto pues que connotan, pero lamentablemente no se ha dado hasta el momento. Han habido algunos pasos en ese sentido. Estos, en mucho de esa gestión se lo debemos, vuelvo y nombro a nuestro querido amigo Alfeníbal, que ya luego le daremos la palabra para que nos cuente también. Y así que eso es lo que hemos ido teniendo, ¿no? Un descuido, una, ¿sí? Un sitio en estado de deterioro
si de pronto vemos algo atrás de las ruinas, también veremos eso que les estoy diciendo de este deterioro. Y bueno, desde el Centro de Visitantes de Armero, que es un lugar donde laboramos con mi hermano José, con la Corporación Memoria de Armero. Allí estamos pues difundiendo la historia de Armero. Hacemos unas charlas que se llaman que llamamos las charlas de contexto, donde contextualizamos toda esta historia, ¿no? Desde la parte geológica, la parte geográfica, la parte social, la parte de la gestión del riesgo, ¿no? De todo lo que tuvo que ver está esto del volcán y lo que no se hizo, en fin, y lo que sí se hizo, y finalmente la tragedia como tal, y hasta el ahora, ¿no? Tocamos todo lo que más podemos, según también el interés de la gente, por ejemplo, con los amigos visitantes de patrimonio de estos días pasados, de antes de ayer, o ayer mismo, así antes de ayer, eso fue casi que no terminamos precisamente porque siguen saliendo temas, y, y eso es lo interesante, ¿no? Es una historia que tiene muchas aristas, muchos puntos desde donde verla, desde la parte, vuelvo y digo, geológica, geográfica, social, cultural, de la espiritualidad, porque es un lugar también con esa connotación espiritual, como es Armero, eh, que, que atrae a la gente, ¿no? Por el tema de la Niña Mayra, por el tema de la visita de Juan Pablo II, por otro tema de un sacerdote que fue, eh, que murió allí, pues, por unas circunstancias de la violencia política. En fin, esto es otro de los motivantes para llegar a Armero y eso nos mantiene en esa charla que, pues, puede durar lo que sea. Luego, en el sitio tenemos también fotografías de antes, de cómo era Armero, mapas, croquis, elementos, objetos que se han encontrado, el mapa de riesgo, ¿no? Que explica cómo es la situación geológica. Luego de eso, de que ya hay un contexto y se ha entendido realmente cómo era la ciudad y qué pasó, es cuando vamos a hacer un recorrido. Ya salimos y vamos con fotografías, entonces vamos ampliando el conocimiento, recorriendo los lugares, mirando qué había en esta calle, que hoy en día, como vimos en una foto anterior, se ve una calle, a veces está el pavimento original incluso, otras no, como la que estamos viendo, ya es el lodo, y ahí vamos contándoles si tenemos fotografías de esos lugares antes, las vamos superponiendo con el paisaje que se ve hoy en día, pues es algo muy impactante, ¿no? Como conté antes, muy surrealista pensar, bueno, y aquí hubo un edificio, una casa, una familia, la vida, pues, social y todo esto, y hoy en día, miren, y en tan corto tiempo, ¿no? Y que fue de un momento a otro en minutos, ¿no? Esta tragedia que pues en cierta manera tomó a la gente por sorpresa y por desconocimiento ante todo. Ahí estamos viendo durante la charla de contexto en esta fotografía. eh, Les contaba entonces que pues la gente de Armero sí estaba muy preocupada, eh, pero no tenía era unas advertencias oficiales, ¿no? Algo que les dijera oficialmente, vea, es que esto es lo que va a pasar y va a ser así de grande y mire a ver por dónde coge, por lo menos que les hubieran advertido eso a la gente. Pero no, no hubo eso, a pesar de que los científicos, los geólogos, sí habían ya hecho sus investigaciones, tanto de documentación anterior, por ejemplo, en el caso de que ya habían sucedido dos avalanchas anteriores, una de 1595 y otra de 1845, que estaban registradas en los libros como tal. Entonces ya habían registros de avalanchas anteriores. Lo tenaz es que, por ejemplo, nosotros que estudiamos allá en la primaria del bachillerato, nunca nos enseñaron eso, que habían pasado avalanchas por ahí. Le enseñaban a uno, por ejemplo, que en el año 79 el volcán Vesubio en Italia hizo erupción y destruyó la ciudad de Pompeya y esas cosas, pero de su propio territorio. Entonces ahí es donde viene el valor de este trabajo que realizamos como vigías,
del patrimonio, porque debemos estar pendientes, ¿no? De la historia y de que realmente se difunda lo que es el arraigo propio de la memoria de nuestros territorios. Eh, Así que eso fue uno de los distractores para la gente, ¿no? El hecho, pues sí, de lo que generó confusión, el hecho de no tener información oficial, simplemente los rumores. Es que como que hay una represa allá arriba, como que el volcán, sí, o que el volcán está activo, pero pues no se tenían las indicaciones ni nada real para que la gente tomara una decisión, así fuera por sus propios medios, ¿no? Porque lo lógico es que se genere un plan de contingencia con unas rutas de evacuación, con unas zonas donde la gente se pueda poner a salvo, y, en fin, todo esto, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de acciones así serias de parte del Estado, a pesar de las advertencias de los geólogos, como repito, y de haber habido incluso un debate en la Cámara de Representantes para hablar de ese tema y exponerlo frente a los ministros. Y, en fin, toda esa falta de consideración humana, pensaría yo que es lo que hubo, ¿no? Una falta, bueno, de pronto algo que en nuestro país hemos ido como perdiendo, ¿no? El valor por la vida, eh, porque lo vemos también en muchas otras acciones, ¿no? Que han sucedido, la misma violencia y todo esto es tal vez un reflejo de de esa situación social que por muchas circunstancias ya tendría que analizarse de lo sociológico, lo antropológico, psicológico y demás, Darío, porque de pronto nuestro país llega a situaciones como esas. Sí, señor, cuéntame. una interpelación corta que John Jairo quiere decirte algo para que le contemos a las personas que están hoy con nosotros, que están 29 Claro que sí. personas en sala. Entonces, adelante, John Jairo. Sí, sí, don Darío. De todas maneras, pues, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por el recibimiento cuando estuvimos allá, de parte de los vigías a nivel pues, de todo Colombia. Les pedimos el agradecimiento. Creo que es muy importante, nosotros lo vimos como usted nos lo fuimos dando paso a paso, ahí donde nos está contando esta parte geológica, que es lo que la gente no entiende. La gente cree que todos son misticismos, que son historias, por allá, lo que decíamos, amarillismo. Y es bueno que los que estemos aquí, pues nos vamos como con esa parte clara, primero desde lo que usted está diciendo, de cómo hubo otros eventos muchos años atrás. Y segundo, también, qué fue lo que sucedió previo a eso, días antes, porque yo sé que no soy el único, somos muchos los que estamos a la expectativa de que nos diga y qué sucedió y qué pasaba con la gente. Bueno, en fin, y de esa manera también vamos parando las fotografías que usted nos facilitó y que tomamos allá. Don Darío, muy amable. Claro que sí, John Jairo, con mucho gusto. Sí, señor. Sí, bueno, pues debo decirles también que esa charla de contexto que digo que realizamos en el centro de visitantes, inicial pues a los recorridos, también le llamamos la lección de Armero, porque consideramos en el centro de visitantes que esto que pasó en Armero no debe ser y no es únicamente un hecho histórico, una cosa pues de esa magnitud que pues no tiene casi que ni sinónimos ni palabras para uno describirla, que impacta o algo que asombra y que lleva a la gente con esa expectativa de asombrarse. Y ahora, bueno, de muchas maneras la gente se acerca a Armero de muchos puntos, así que nosotros le llamamos la lección de Armero porque nos parece también fundamental que eso que pasó allá y todas esas víctimas y todo esto eh, no haya sido en vano, ¿no? Simplemente para que quedara un lugar histórico y la gente fuera a visitarlo, no. Es toda una lección, un aprendizaje sobre la gestión del riesgo y que cosas como esas no vuelvan a suceder en ningún lugar, ¿no? Que se adviertan que para eso están los geólogos. Hoy en día hay unos equipos súper modernos. De hecho,
Colombia se volvió de punta en esas tecnologías y en esos estudios científicos, en nuestros observatorios vulcanológicos de Manizales, Popayán y Pasto, tenemos súper conocimiento en eso, todo a raíz de Armero, ¿no? Tenemos un servicio geológico colombiano también, pues de gran altura, tenemos una unidad nacional de gestión del riesgo, un sistema nacional de atención y prevención de desastres, o sea, todo eso lamentablemente a raíz de Armero, ¿no? Y por eso le llamamos la lección de Armero, para que pues esta situación sea una advertencia, ¿no? En otras partes donde haya también riesgo, pues la gente vea lo que nos pasó y digan, bueno, hay que hacer algo y tenemos que ponernos pues las pilas porque vea cómo son las cosas realmente terribles. Esto es importantísimo. Ahí lo que me dice John Jairo, a ver, la situación inicial, el punto del riesgo principal es que a Armero lo fundaron al frente del cañón del río Lagunilla, o sea, el río Lagunilla nace arriba en el volcán Nevado del Ruiz a 5.300 metros de altura y esos deshielos bajan por un cañón entre las montañas, como unos 70 kilómetros, y llegan al valle y preciso enfrente total, enfrente fundan este pueblo en 1908. Entonces ahí está el primer error fundacional, porque nada que hacer, siendo que años antes, no, bueno, en 1908 se funda, ya había un caserío que se llamó San Lorenzo, desde años anteriores, desde 1800, 1900, 1908 se funda y ya desde 1870, 80 ya había un caserío y otro cercanísimo que era Tasajeras, en fin, ya había esos caseríos que se empezaron a ir fundando allí en ese lugar y, y lo convierten y le dan pues las papeles como municipio en 1908, desconociendo que en 1845, eh, 50, 60 años antes, había pasado un evento pues que fue incluso más grande, como el doble de grande de este que pasó en 1985, la magnitud de la avalancha o la AR que hubo para 1845 fue mucho más grande. Y eso se olvidó, no se tuvo en cuenta y fundaron, ahí estuvo la primera falla, ¿no? Y la segunda, como ya lo dije, es el desconocimiento de la historia, de que ya habían pasado por ahí avalanchas y habían dos que estaban registradas antes de esas y que hubiera registros históricos, quién sabe cuántas miles de avalanchas hubo, porque esta cordillera central tiene como 2 millones de años y el volcán y todo este sistema unos 2 millones de años, pues en 2 millones de años tiene que haber tenido miles de sucesos. Así que ese fue el factor más terrible, pues como riesgo y que no se tomó en cuenta. Así que eso es lo que vamos y les enseñamos. Incluso personalmente estuve en Estados Unidos, en el estado de Washington, al noroccidente, no la capital Washington, sino el estado allá arriba en la frontera hacia el Canadá, donde hay una cordillera que se llama la Cordillera de las Cascadas y hay 28 volcanes, unos muy grandes, como es el Monte Rainier, que es más grande y tiene más glaciar o mayor tamaño que el mismo volcán Nevado del Ruiz, y hay pueblos en riesgo, como Orting, por ejemplo, pueblo específico donde fuimos, y estuve dando unas charlas en los colegios, en el salón comunal, mostrándoles videos, contándoles nuestra historia para que ellos abran los ojos y sepan y obedezcan, digamos, cuando haya las advertencias y, bueno, ya hay que activar las alarmas y lo que haya que hacer, la gente crea realmente que eso puede pasar, ¿no? Eso es como las tareas que realizamos desde el centro de visitantes. Como les cuento, no solamente pues la parte histórica y todas estas referencias, sino también trabajar el tema de la gestión del riesgo,
De hecho, tenemos una sala ahí en el servicio, en el centro de visitantes que se llama, le llamamos la sala del servicio geológico, donde el servicio geológico nos ha facilitado fotografías, el mapa de amenaza volcánica, información, a veces vienen y hacen allí unos laboratorios para enseñarle a la gente sobre los temas, ya con funcionarios del servicio, con geólogos que le explican a la gente. Esta foto que estamos viendo es bastante impactante, ¿no? Y muy interesante. Es una casa muy bonita que quedó pues la ruina y como un árbol se la ha tomado y ya la tiene completamente atrapada pues esta esquina de estas paredes y ya formó, tomó la forma de las ventanas y bueno, se ven cosas muy impactantes, interesantes de eso que hablábamos de la naturaleza, ese poder que tiene. De hecho, miren estas imágenes, por ejemplo, son y unas fotos excelentes, esas son de John Jairo, me imagino, las hizo. Ujú. Felicitaciones, hombre, un ojo fotográfico muy bueno. Excelente. Así que, pues hay de todo, ¿no? En Armero, la parte espiritual, como les decía, la parte de la reflexión. Esta es la casa en la cual está esa esquina tomada por el árbol. Ahí está ese árbol inmenso, un ficus. Le llaman caucho caminante o ficus caminante porque echa unas lianas que se convierten en unos postes, unas columnas que sostienen las ramas, que son inmensas, para que no las tumbe pues el peso, crea como esas columnas con las propias lianas que se van convirtiendo en otros tallos. Es bien interesante. Aquí, bueno, esta foto, mira cómo era el área. Ya hemos visto que todo está lleno de árboles, se convirtió en un inmenso bosque. Y en esta foto nos muestra cuando la visita del Papa Juan Pablo II, ahí se ve la cruz de Juan Pablo II, donde él vino y oró por las víctimas y trajo consuelo, pues y solidaridad a las sobrevivientes. Y vemos esa inmensidad de desolada, ¿no? Que quedó Armero, que le llamábamos el playón de Armero, como una playa inmensa de piedras, arena, tierra, rocas, troncos, en fin, todo ese material que bajó por ese cañón, como les decía, con una fuerza inmensa. Es el Hospital San Lorenzo, de 2 pisos, quedó pues cubierto todo lo que fue el primer piso, porque esa fuerza y esa magnitud de ese material que llegó es, lo consideran los geólogos de 100 millones de metros cúbicos de material que llegó a ese valle y se esparció, ¿no? Porque ahí de lo que es el área urbana de Armero, que está frente al cañón, se riega, se desplaza esa avalancha, todo ese material con los escombros, las víctimas, los heridos, todo eso se riega, digámoslo, hacia el oriente, unos 18 kilómetros. Imagínense la distancia y mucha gente, sobrevivientes, incluso afortunadamente, nos cuentan y nos dicen, no, yo fui a quedar por allá en el santuario, la hacienda santuario, que es como 18 kilómetros abajo. Toda esa extensión se regó pues lo que fue la ciudad, todo eso es el Campo Santo realmente. Hoy en día son cultivos de arroz, ¿no? Eh, y les contaba de la dimensión y la fuerza de esa avalancha para que sepamos que no es que Armero quedó tapado ahí debajo. Esta es la zona de ruinas, que es como una isla que se formó y protegió como un 15% del área urbana. Pero por los lados, formando esa isla, bajaron los flujos fuertes, los chorros, y esos chorros sí se llevaron de raíz las casas, incluso los pisos. De muchas casas no encontramos ni siquiera los pisos, en el caso de la casa nuestra no encontramos ni siquiera pisos. Entonces eso, y hablando de pisos, creo que ahí nos vas a mostrar un piso hermoso que tiene esta casa, la casa del ficus. Ve ahí, vamos a ver ese piso tan bonito que es todo ahí se le echó agua para que revivaran los colores. Todo eso son pues nuestros patrimonios que lamentablemente pues Armero está abandonado. Nosotros como centro de visitantes pues estamos ahí
en las horas del día hasta las 5, algunos vendedores, gente que trabaja allí como informadores turísticos y los visitantes, desde luego, pero después queda solito, ¿no? Entonces, esto es horrible en el sentido de que continúa pues el vandalismo y eso lo hemos visto de manera muy desagradable y muy ofensiva, digámoslo, en el caso del cementerio de Armero, donde ha habido un saqueo continuo y un sacrilegio total, que eso nos tiene pues muy dolidos a nosotros como sobrevivientes y algo que a la misma humanidad en general nos debe doler, ¿no? Esa actitud de algunas personas de, pues, de llegar a cometer ese tipo de actos, ¿no? De ir a profanar tumbas y todo esto tan horrible simplemente por el abandono que hay, ¿no? Ahí estamos viendo la cuadra frente de la iglesia de San Lorenzo, la iglesia parroquial en todo el centro, ahí es el lugar donde era la iglesia. Mientras tanto, estamos viendo también las fotos de cómo era esa cuadra. Y ahí estamos viendo una estructura que se está colocando en este momento, que es una estación de memoria, donde va a haber unas bancas para los visitantes y también la sombra, pues, un techo para protegerlos. Es bastante caliente el territorio. Ahí estamos viendo lo que había en esa esquina allá al fondo, que hay un árbol, muchos, era un edificio de 2 pisos muy bonito de la emisora y el banco cafetero. Bueno, como lo supo John Jairo, realmente un tema que da por todos los aristas, ¿no? Para contarles y para decirles de pronto si tienes otro algo puntual, Jairo, porque pues yo me puedo ir por todas las... Si nos quieres direccionar un poco. Sí, solamente hablábamos aquí ese pre, o sea, ese antes, digamos la noche anterior, como usted las historias que nos contaba, la gente que llegó, que pernotó, que le tocó pues el suceso y no iban para allá, ¿cierto? Como el libro Ah, aquel, sí. y sobre todo ese momento pues cuando empiezan las llamadas de diferentes lugares y cómo el pueblo no pone atención a eso e hizo parte también de la tragedia, porque no se hizo caso, se hizo caso omiso. Bueno, ahí es donde viene la discusión de ese caso, pero caso a quien no hubo, como ya lo dije antes, realmente unas advertencias oficiales para que la gente hubiera hecho caso a alguien. Antes habían, era como unas advertencias de que tranquilos, de que esto es normal. Ujú, Entonces, no, yo siempre defiendo mucho a la gente de Armero en ese sentido, porque muchos sí dicen, no, que la gente de Armero se quedó ahí esperando que viniera el volcán y se los llevara, pero realmente vuelvo y digo, y se los decía en la charla, es muy difícil para cualquier persona decir, me voy pues ya, no, tengo miedo y qué susto, de pronto pasa algo de pronto, y pasa algo, no entienden todavía, la gente pensaba que podía ser simplemente una represa que se había formado 18 kilómetros arriba y tenía una buena cantidad de agua, pero que se iba a romper y que de pronto eso inundaba una parte del pueblo, listo. No tenía claro la situación del volcán, de la erupción, del glaciar, del deshielo, del cañón y la conexión que había entre ese glaciar y el pueblo a través del cañón. Eso no estaba claro. Entonces, pues sí, la gente de pronto pensaba que iba a haber una inundación por uno de los extremos del pueblo, por el lado de la acequia, hacia el lado sur, pero nunca dimensionaba una cosa de esa magnitud. Nunca la gente por su propia, muy poquitos, yo les contaba que mi mamá y mi tía fueron de las pocas personas que sí creyeron y 4 meses antes se fueron, pero por pura intuición, por como un sexto sentido, atar cabos y entender. Pero es muy difícil, además eran dos señoras ya mayores que no tenían pues como unas obligaciones, digamos, o responsabilidad de niños todavía, o de apegadas a su casa y que es que si me voy de pronto roban aquí
que hay, o, o un trabajo, o les daba pena ir a arrimarse por allá, como hicieron ellas, donde un tío, el tío de ellas, el tío abuelo, el Floro, en Guaduas, y que eso pues no lo hace todo el mundo, ¿no? Porque pues, ¿no? Ellas fueron y tenían esa confianza y sabían del amor y el cariño de ese tío, porque siempre fue muy, muy bello el tío Floro, entonces no tuvieron pues como pena de ir con su miedo allá a arrimarse, pero eso no lo hace todo el mundo. Entonces, sí, sí, en ese sentido, la gente hubiera hecho caso en el caso de que hubiera habido advertencias oficiales, o por lo menos también les digan, vea, y allá en esa loma les tenemos unas carpas, o allá lejos hay unas carpas, vayan y métanse en esas carpas, pero también para dónde, cómo, no es fácil arrancar así como así. Entonces, esa es una de las situaciones. Y sí, la gente estaba muy asustada, muy preocupada. De pronto acataban únicamente a tener neumáticos, que a uno le suena raro para semejante cosa. Pero como no concebían, y los científicos sí lo habían dicho, que eso era una cosa de esa, así de fuerte, pero el Estado no hizo caso del informe que se le entregó al Ingeominas, ese informe, que era para haber tomado determinaciones. De hecho, Aran Tassieff, un geólogo francés, que incluso fue ministro de Ambiente en Francia, él vino en el año 85 y acompañó a los geólogos colombianos para elaborar el informe que se le pasó a la Geominas. Y ellos ya describían y ya mirando las avalanchas anteriores y todo, ya sabían que eso era una cosa de esa magnitud y le pasaron el informe al Estado. Hubo una debate en la Cámara de Representantes que lo convocó el representante Hernando Arango Monedero del departamento de Caldas, en el cual se debatió con el ministro de Minas, Díaz, y de Agricultura, y me falta uno de Hacienda. Todo ese tema se expuso el riesgo que había para el Tolima y para Caldas, y el ministro de Minas lo que dijo era que eso eran exageraciones apocalípticas, todo eso que estaban diciendo. O sea que no hubo una atención del Estado, ni a nivel tampoco departamental, cuando el alcalde iba, Ramón Rodríguez, iba a la gobernación a pedirle ayuda al gobernador, pues muy preocupado por esa represa que se había formado arriba, que relativamente pues era para ocasionar por ahí un 10% de los daños que ocasionó la catástrofe como tal. Lo que terminaron diciéndole, parece que el mismo gobernador a este señor, diciéndole que era el loco de Armero, que iba a molestar con ese cuento de la represa y del volcán, o sea que no había atención hacia Armero de parte de ningún funcionario, ni del Estado ni del departamento. Entonces dejaron a la población absolutamente sola, que se le acataba únicamente a tener, por ejemplo, flotadores, pensando que era una inundación de esas que uno ve en la televisión, que viene el agua y empieza a subir, y bueno, uno se sube en algo o se sube al techo. Un amigo había hecho una casita en el árbol de mango del patio de la casa, y con una escalera, y que ahí se iban a subir con la mamá y el papá. La gente no concebía esa magnitud, porque como les digo, son 100 millones de metros cúbicos que se deshielan y se vienen por ese cañón, bajando 5 kilómetros, desde 5 kilómetros de pendiente, de los 5.300 metros a los 340 metros que tiene Armero sobre el nivel del mar. Desde los 5.300 son 5 kilómetros bajando, que eso es fuerza, y arrasando árboles y más rocas y más material a lo largo del recorrido de ese cañón, por las paredes, arrasando todo eso más, formando cada vez una masa más grande y más fuerte. Entonces, cuando llega al valle, encuentra Armero al frente y pues arrasa, se lleva, como estamos viendo todas estas fotografías, ¿no? Es que se abre el lar como tal, se abre en dos brazos, ahí lo estamos viendo, es desde arriba, viene desde la parte de arriba de la fotografía, ahí se rompe, parece que es en el molino San Lorenzo, un molino que había muy grande, una estructura muy grande, ayuda a romper como una quilla de barco,
y genera estas islas que se forman ahí, que es donde se protege y se salva la gran mayoría de los sobrevivientes que hay. Recordemos que Armero tenía 30.000 habitantes, se habla de 22.000 víctimas y otras 3.000 que hubo por el lado de Caldas, ¿no? Hay que recordar que por el lado de Caldas también hubo otro avalancha, otra olar, en los municipios de Chinchiná y Villa María se hablan de 3.000 víctimas. Entonces, lo cierto es que tampoco nunca hubo una estadística oficial, el Estado tampoco se tomó las molestias de hacer un listado, una estadística de todas las víctimas. Eso pues son cosas que van quedando ahí en interrogantes, ¿no? Para el día de hoy. Tantos temas, ¿no, John Jairo? Sí, muchos temas. Tener en cuenta que vamos a generar un nuevo enlace porque creo que para todos la charla está muy interesante y además usted también tiene unos amigos invitados de allá de Armero Guayabal, ¿cierto? Que Claro que sí. los queremos escuchar. Varios amigos desde acá de Arauca, de diferentes partes, también van a hacer unas preguntas al respecto. Ya Héctor generó el nuevo enlace, por Ah, favor, qué para que bueno. no se pierdan, Arbey. Enseguida, para cuando ingreses, Juan Pablo te va a dar la palabra y lo mismo los demás compañeros, Magali y amigos. ¿Listo? Para Claro que que, enseguida pasemos al enlace. Juan Pablo. claro que sí. Gracias, John Darío. Bueno, entonces varias cositas. La primera, como dice John, en el chat de esta sala ya Héctor colocó el nuevo enlace para que lo vayan copiando, porque cuando la sala se cierre, pues ya no van a poder acceder a él. Entonces vayan por favor copiando el enlace y ya a esta charla le faltan 4 minutos, entonces ya Héctor empieza a dar ingreso dentro de 4 minutos en el nuevo enlace. También le pedimos el favor a Arbey y a otras personas que cuando se conecten a la otra charla apaguen la cámara, por favor. Las cámaras deben estar apagadas para que no esté todo el tiempo el video se está moviendo demasiado, entonces perdemos ahí el foco de atención. Entonces, profe Darío, pues como dice John, yo creo que ya vamos a pasar al otro enlace. Tenemos 3 minuticos, de pronto si usted quiere como cerrar en estos 3 minutos la presentación que está haciendo y ya en el próximo enlace arrancamos dándole la palabra a sus invitados y a las personas que nos están acompañando. Adelante, profe. Gracias, Juan Pablo. Qué gusto volver a compartir contigo, hombre. Muy agradable la visita, muy queridos ustedes, Yamile, todos, un grupo muy bonito. Y el enlace queda copiado en el WhatsApp otra vez, ¿cierto? Para nosotros compartirlo, porque hay otros amigos que entonces me tocaría enviárselos a, por ejemplo, al Feníbal y los otros de Armero, a ver de qué manera se los hago llegar, ¿no? Sí, señor, O queda cómo. en el WhatsApp también. Y aquí Bueno, quedaron yo se los reenvío. en todas las redes nuestras queda también el enlace. Yo lo coloco en el de Fede Armero, que algunos amigos de ese grupo están ahí, entonces ahí lo podemos volver a abrir para continuar, pues y ya tener la participación de las otras personas, bien sea que nos van a contar más o que quieren preguntar y conocer más sobre este tema. Claro que sí, profe. Entonces, bueno, nos quedan 2 minutos. Entonces, profe, si quiere Bueno, hacer ahí el cierre rápidamente. sí, hombre, pues, ¿qué más les comento sobre el centro de visitantes? Como les digo, es una iniciativa, pues, importante para mantener esta historia y fortalecer Armero en el sentido memorial, patrimonial. Es fundamental, pues, este lugar se ha ido convirtiendo en eso. Es un esfuerzo realmente porque, pues, recibimos en comodato la casa, hubo que restaurar en gran parte, estaba muy deteriorada y, y el lugar pues es fundamental, ¿no? Porque permite hacer estas labores como es las charlas que ya les comento, mostrar todo este material que tenemos y, pues movernos hacia los lugares, estar pendientes entonces de las acciones que hacemos como vigías, de estar pendientes de limpieza, de
daños que de pronto haya y avisar, porque no falta todavía que se presenta el vandalismo y la destrucción, a pesar de que ya todo está en ese estado de destrucción, no falta los que llegan a llevarse, así sea todavía Profe los Darío, pedazos de ladrillo. Sí, nos señor. vemos entonces en el siguiente Bueno, enlace. Muchas ok. gracias a todos por acompañarnos. Los